Muchas cosas valiosas se han perdido y la gente está ansiosa por encontrarlas nuevamente. Desde los huevos de Fabergé hasta el Leonardo perdido, estos son los objetos perdidos más buscados del mundo. Número 20. Los huevos de Fabergé perdidos. El misterio del huevo de Fabergé perdido parece aparecer en las tramas de las películas durante todo el programa. Entonces, incluso si no tienes idea de qué son estas cosas, es probable que hayas oído hablar de ellas. Se trata básicamente de huevos con incrustaciones de joyas y piedras preciosas. Fueron diseñados y creados por el joyero Peter Carl Fabergé. Hizo 50 de estos huevos súper caros que por diseño debían ser comprados y vendidos entre las personas más ricas. A finales del siglo XIX, eran un firme favorito entre los zares de Rusia, y la historia de los huevos de Fabergé está tan entrelazada con el destino de la familia real rusa que son inseparables. Cuando se produjo la Revolución Rusa a principios del siglo XX, el entonces zar y su familia fueron exiliados en la primera revolución de todos modos, y este fue un período de gran agitación. Y bueno, si alguna vez te mudaste de casa, sabes lo fácil que es perder tus valiosos huevos Fabergé, ¿verdad? De todos modos, el comienzo de los huevos perdidos probablemente fue durante esta era de exilio. Luego, las cosas empeoraron mucho para la realeza rusa cuando en 1917 la revolución los eliminó por completo de la faz de la tierra y todos fueron asesinados. Fue en este punto que 8 de los huevos originales con incrustaciones de joyas desaparecieron y nunca más reaparecieron. Los otros huevos emergen gradualmente de vez en cuando y se venden entre los súper ricos. Después de todo, ya sabes cuánto les encantan esas cosas brillantes. Pero los 8 desaparecidos siguen desaparecidos. El hecho de que sean tan raros los hace caros. Pero estos legendarios 8 huevos perdidos básicamente se consideran de valor incalculable y podrían estar en cualquier parte del mundo. Número 19. El Santo Grial. Ahora, para uno de los objetos perdidos más famosos y controvertidos de la historia del mundo. Cada vez más famoso y confuso por el uso repetido del objeto en el cine y la ficción, el Santo Grial es al mismo tiempo un objeto perdido. 1. Metáfora de todo lo que más buscamos como seres humanos. Entonces, eso es mucho. A medida que los autores modernos arrojan sus ideas a la mezcla, las aguas turbias de la búsqueda del Santo Grial se vuelven aún más turbias. Pero históricamente, se creía que el Santo Grial era la copa que usó Cristo en la Última Cena, y luego el recipiente que José de Arimatea usó para recibir la sangre que fluyó de las heridas de Cristo mientras estaba colgado en la cruz. La idea de que el Grial sea un objeto físico es un aspecto de la historia. Otra parte es que la búsqueda del Grial se trata en realidad de la búsqueda del buscador, de una unión mística con Dios. Esta es la dirección que siguen los caballeros de la leyenda artúrica. La búsqueda del Grial se convierte en un esfuerzo cristiano, y el recipiente en sí se considera a la vez un objeto con poderes mágicos, restauradores y vivificantes. 1. Metáfora de la búsqueda del camino sagrado por parte de los caballeros. Las ideas contemporáneas sobre el Grial se basan en gran medida en los escritos sobre caballeros y misiones del siglo XII, pero añaden algunos giros modernos y licencias dramáticas adicionales. Pero sea lo que sea o no el Grial, sigue siendo algo que, a pesar de la falta de una definición clara, sigue siendo una noción siempre presente en nuestro mundo moderno y en nuestro lenguaje cotidiano. Número 18. La espada Onjo Masamune, la espada samurái definitiva. La espada Onjo Masamune es parte de la historia y leyenda de la cultura japonesa que es muy profunda. La espada está asociada con el maestro fabricante de espadas, Goro Masamune, y son tan venerados que están imbuidos de propiedades místicas. Esta antigua espada fue elaborada allá por el siglo XIII, y era una pieza tan notable de artesanía impecablemente realizada que la espada fue considerada un tesoro nacional en Japón. Se transmitiría de generación en generación y con reverencia, transmitiendo el poder de la historia desde el pasado.
De hecho, era una espada seria. Así fue como desapareció este objeto único y completamente irreemplazable. Después de la Segunda Guerra Mundial, el misterio y la leyenda de la espada simplemente aumentaron. Hay historias de que el Ojo Masamune pudo haber llegado a manos de un sargento agente del ejército estadounidense que supuestamente se llevó el objeto de valor incalculable para destruirlo, pero que en realidad se llevó la espada a los EUU. Hay muchos expertos que creen que la espada todavía existe y que ahora vale millones de dólares. Podría simplemente estar acechando, olvidado en algún viejo baúl del ejército en alguna parte. Tal vez sea hora de comprobar que se esconde en ese viejo baúl oxidado del garaje de la abuela. Número 17. Tesoros robados del Museo Nacional de Irak. Algunas cosas bastante desagradables suceden durante el flujo que sigue a cualquier tipo de guerra y cambio de régimen. Pero durante la guerra de Irak de 2003, hubo un saqueo de otro nivel de artefactos antiguos completamente irreemplazables, y el paradero de muchos de estos objetos sigue siendo un misterio. El Museo Nacional de Irak tenía una colección de reliquias que databan de más de 5.000 años de historia. Estos elementos no solo eran de enorme importancia nacional para el país de Irak, sino que también tenían un enorme significado para la historia de toda la humanidad. Entonces, ya sabes, son cosas bastante especiales. Que esta colección haya sido desfigurada, saqueada y profanada es una vergüenza para todas las personas, de verdad. Desde la guerra, ha habido enormes campañas para intentar recuperar las obras de arte y antigüedades robadas y perdidas. Se cree que más de 137 piezas diferentes fueron saqueadas durante este periodo de locura temporal, y el proceso de recuperación y devolución aún continúa. El museo ubicado en Bagdad ha reabierto desde entonces, pero aún le faltan muchos de sus preciados tesoros históricos. La mayoría de los objetos perdidos han aparecido en museos extranjeros. ¿No es esta la cantidad de la colección de cualquier museo que se cura originalmente? Corríjanme si me equivoco, pero robar tesoros nacionales en el pasado era esencialmente una ventaja de ser una potencia imperial. Por lo tanto, es posible que haya algunos otros artículos perdidos que deban devolverse. De muchas colecciones de origen dudoso, otras piezas han sido ubicadas en casas de subastas de todo el mundo. 1. Investigación masiva de Interpol ha estado rastreando cada artículo uno por uno, a medida que se abren camino a través de redes turbias en todo el mundo. Hasta el momento, solo se han devuelto unos 4.500 artículos. Entonces, la búsqueda continúa. Número 16. Cabeza de fauno. Se cree que la cabeza de un fauno es la primera obra escultórica en mármol del maestro del Renacimiento italiano Miguel Ángel. Esculpida por el joven Miguel Ángel cuando tenía alrededor de 15 o 16 años, copió una obra antigua e hizo algunas modificaciones propias al diseño. Ahora bien, en general, el arte de la angustia adolescente de la mayoría de la gente no es muy buscado. Todo ese collage gótico cursi que hiciste cuando eras adolescente no es probable que provoque grandes grupos de búsqueda internacionales. Lamento mucho hacértelo saber, pero el trabajo de Miguel Ángel, incluso en sus primeras efusiones de adolescencia, bueno, aparentemente es tan valioso que la gente todavía está buscando el trabajo perdido. Sin embargo, a pesar de que se hace referencia a la cabeza de un fauno como una escultura creada por el joven artista, su paradero a partir del siglo XVII se volvió menos seguro. Existe la idea de que la escultura estuvo en la Galería de los Uffizi de Florencia en 1860, pero ni siquiera se ha confirmado exactamente la autenticidad de esa pieza. Luego se cuenta que fue trasladado al Museo Nacional de Bargello en 1865, donde se creía que permaneció hasta que la obra de arte fue presuntamente robada durante la Segunda Guerra Mundial. Y este puede haber sido su destino, excepto que como en realidad no fue verificado antes de ese evento, tal vez ni siquiera era el artículo genuino para empezar. De cualquier manera, puede haber un Miguel Ángel original, o tal vez el original, flotando en algún lugar del mundo. Quizás lo encuentres. Número 15. La Sala de Ámbar. A principios del siglo XVIII,
Un escultor alemán y artesano de ámbar danés diseñó y construyó una cámara que estaba completamente decorada con paneles de ámbar respaldados con hojas de oro y espejos. El resultado fue tal espectáculo que fue ampliamente promocionado como una de las maravillas del mundo, si te gusta ese tipo de cosas. Y de hecho, era muy brillante, por lo que a mucha gente le gustó. Esta habitación de ámbar brillante se creó originalmente para ser ubicada en un palacio prusiano, pero luego llegó a Rusia y al palacio de Catalina cuando fue entregada como regalo al zar por parte del rey de Prusia. Contenía más de 6 toneladas de ámbar y ocupaba 180 mm, así que es un regalo bastante lujoso en pocas palabras. La Segunda Guerra Mundial se produjo un par de siglos después, y los nazis saquearon todo el alegre lote y lo exhibieron en Alemania. Pero luego, tras el eventual colapso de la Alemania nazi y su derrota en 1945, todo volvió a desaparecer. Esta vez, nadie sabe a dónde fue ni quién se lo llevó. Desde entonces, se ha realizado una reconstrucción de la sala creada en el Palacio de Catalina, que se inauguró oficialmente en 2003, pero el original, si ha sobrevivido, nunca ha reaparecido. Número 14. Fuente. La famosa obra de arte de Marcel Duchamp, La Fuente, era un urinario de porcelana estándar que él firmó, nombró y presentó en su parte posterior para su exhibición. La pieza icónica, una de las que él llamaría ready-mades, se presentó para exhibición en 1915 y puso patas arriba el mundo del arte. Tuvo exactamente el impacto que se pretendía y comenzó una conversación que continúa hasta el día de hoy: ¿qué se puede considerar arte y cuál es el papel del artista? La Fuente de Duchamp fue ridiculizada, protestada y finalmente excluida de la exposición por considerarse indecente, pero el ícono perdura. La pieza, que se exhibe en la Tate Modern de Londres, es una réplica realizada en loza, firmada y fechada. Pero ¿en qué momento una pieza como esta tiene original? Duchamp utilizó muchas versiones de su fuente y ya era un elemento ampliamente disponible durante la época en la que la creó. Entonces, ¿dónde comienza y termina el artículo genuino en este? Déjame saber qué piensas en los comentarios a continuación. Número 13. Diamante florentino. Los famosos diamantes perdidos de Florencia parecen inspirar más de lo que les corresponde en entusiasmo general. Un exceso extrañamente entusiasta de representaciones ficticias de los posibles caminos que pudieron haber tomado para ¿por qué? ¿Quién diablos puede decirlo realmente? Deben ser cosas de gente rica. ¿Sabes honestamente, cuando incluso se disputan los orígenes de esta elegante y famosa piedra, sin mencionar el alboroto sobre su ubicación actual, hay que preguntarse, ¿a qué se debe tanto alboroto? A veces sabes que la historia detrás de algo es en realidad una invención para aumentar su valor percibido. Gran parte del mundo del arte de élite funciona de manera similar. La escasez o notoriedad de algo puede añadir interés, llamar la atención y aumentar el valor monetario de un objeto. Ya sabes, como ese cuadro de Banksy que quedó medio destrozado y luego mágicamente aumentó su valor. De todos modos, el diamante florentino es una piedra preciosa amarilla de dudosa historia que se cree que viajó a través de las manos de un grupo de florentinos ricos y aparentemente importantes del siglo XIV, incluido en un momento un papa. Pasó de los Médicis, la familia más poderosa de Florencia, a los Habsburgo, la familia más poderosa de Austria. Finalmente, supuestamente fue robado en algún momento después de 1918 y llevado a Sudamérica, donde continuó su viaje hasta que fue recortado y vendido en los EU durante la década de 1920. Entonces, con toda honestidad, incluso si fuera redescubierto en este momento, probablemente ni siquiera se parecería a la roca antigua e infame original que fue acariciada por tantas de las personas más ricas y traviesas de la historia. Pero a la gente le gustan mucho los misterios, ¿no? Número 12. Arca del Pacto. El Arca del Pacto es la reliquia más sagrada para los israelitas. Este cofre de madera estaba cubierto de oro y tenía una tapa elaboradamente decorativa llamada propiciatorio.
La importancia del arca es que se cree que contenía 2 tablas de piedra en las que estaban inscritos los 10 mandamientos, así que es más que una simple caja elegante. Este objeto de 3000 años de antigüedad sigue siendo uno de los artefactos bíblicos perdurablemente atractivos, pero perpetuamente esquivos, que la gente ha buscado encontrar durante siglos. Su aparición en Indiana Jones y los asaltantes del Arca Perdida volvió a consolidar el lugar de esta reliquia en la mente de las personas como un tesoro a buscar. Pero dado que el Arca de la Alianza no ha sido vista desde aproximadamente el año 586 a.C., parece un poquito improbable que alguien vaya a tropezar con ella en el corto plazo. Cuando el Imperio Babilónico conquistó a los israelitas, se creía que el arca estaba en el Templo de Jerusalén. Más allá de eso, simplemente desapareció de los libros de historia. Es posible que haya sido movido, escondido o incluso destruido. Hubo varias sugerencias de que efectivamente había sido trasladado y colocado en Etiopía. Pero aunque hay un montón de investigaciones que sugieren que este podría ser el caso, y de hecho, puede haber un objeto con forma de arco en la Catedral de Santa María de Sion, en Aksum, las autoridades de la Iglesia prohíben a cualquiera mirar el objeto, afirmando que solo el guardián del arca pueda verlo. Eso es muy útil, y el misterio simplemente continúa. Número 11. El Archaeopteryx de Maxburg. Cuando se descubrió el fósil del Archaeopteryx de Maxburg, era solo el tercero que se había desenterrado. El importante y bien conservado espécimen fue elogiado como un hallazgo tan importante, ya que parecía contener muchas de las respuestas sobre cómo las aves pudieron haberse desarrollado a partir de los dinosaurios. Sin embargo, como esta es la historia de cómo se perdió, aquí hay otro misterio. Al parecer, el fósil fue descubierto en una cantera de piedra caliza en Alemania allá por 1956. Luego fue examinado, pinchado y pinchado por paleontólogos de todo el mundo. Sin embargo, después de que fue devuelto a su ubicación original, las cosas se pusieron un poco raras. El viejo y gruñón director de la cantera parece haberse encargado de autodesignarse como guardián del Maxburg y decidió que nadie más iba a jugar con él, no mientras él estuviera a cargo. Ahora, ese viejo cascarrabias fulano de tal se aferró a ese fósil para una muerte sombría, atesorándolo hasta el día de su muerte en 1991. Entonces, cuando los científicos fueron a recuperar el fósil para examinarlo más a fondo y tener la oportunidad de utilizar alguna nueva tecnología para analizarlo, quedaron desconcertados al descubrir que no se encontraba por ningún lado. El fósil acababa de desaparecer por completo. Existen muchas teorías sobre el destino del fósil. El viejo y gruñón propietario lo perdió o lo vendió. Tal vez fue robado o, y este es mi favorito, ese viejo bastardo tenía la cosa enterrada con él cuando se fue a su espiral mortal. Número 10. Las joyas de la corona irlandesa. Las joyas de la corona irlandesa no eran propiedad de la monarquía, sino que estaban vinculadas a la Orden de San Patricio, una pandilla de élite de aristócratas que fue fundada en 1783. Y las joyas de la corona eran los gubbins ceremoniales que llevaban los grandes maestros de la orden. Las joyas de la corona irlandesa consistían en una estrella hecha de una elaborada combinación de diamantes, esmeraldas y rubíes sobre un fondo de esmalte azul, y luego había una insignia de diamantes y finalmente 5 collares de oro con incrustaciones de diamantes. Nada demasiado ostentoso, entonces incluso se podría decir discreto. Entonces, cuando las joyas desaparecieron en 1907, hubo un gran alboroto. Las joyas debían ser lucidas por los fanáticos ricos caballeros de la Orden de San Patricio, cuando el rey Eduardo VII estaba en una visita oficial. Sin embargo, aparentemente fueron robados antes de que pudiera llevarse a cabo la ceremonia. Las joyas se guardaban en una cámara acorazada de la Torre Bedford del Castillo de Dublín, y había un total de 7 llaves del edificio, luego otras 2 llaves de la caja fuerte, y estas las guardaba nada menos que el vicario. ¿Cómo se llevaría a cabo el atraco? Si de hecho fuera un atraco genuino, es todo un misterio.
Se dice que la seguridad en el área alrededor de la ubicación de las joyas es desesperada, y la señora de la limpieza incluso se encontró con un ladrón deambulando por la cámara acorazada. Desde la pérdida de las joyas, ha habido múltiples intentos de recuperar los objetos perdidos, incluidas algunas técnicas inusuales que involucran a psíquicos y a Sir Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, que ofrece su experiencia. Hasta el día de hoy, las 394 joyas nunca han sido recuperados. Valdrían millones de euros si volvieran a aparecer. Número 9. Nacimientos con San Francisco y San Lorenzo. En todas partes de Italia hay hermosas obras de arte y extraordinarios artefactos antiguos. Los hermosos e invaluables artefactos de este país se encuentran dispersos generosamente por todas las regiones, y muchas obras de arte valiosas e irreemplazables están colgadas en las iglesias para que cualquiera las vea o parezca robar. Sí, Italia ha perdido la pista de algunas piezas bastante importantes de la historia del arte. De hecho, a lo largo de los años, ha habido robos extraordinariamente descarados de obras de arte famosas en lugares sagrados, a menudo a plena luz del día. En 1980, los ladrones simplemente robaron y se llevaron 913 obras de arte en innumerables iglesias y museos de Italia. Esa es una cifra asombrosa, pero si se tiene en cuenta que el 80% de todos los robos de arte en Europa se producen en Italia, es sorprendente que quede alguna pintura volteada. Y eso nos lleva a Caravaggio. Caravaggio, uno de los más grandes pintores que el mundo haya conocido, vivió una vida corta pero tremendamente creativa, y murió prematura y violentamente. Pintó algunas de las obras más extraordinarias y a veces controvertidas de su tiempo. Pero su obra maestra bien pudo haber sido su nacimiento con San Francisco y San Lorenzo. Terminada en 1600, su pintura representa la Natividad de Jesús, rodeado de muchas figuras, entre ellas María, San Francisco de Asís y San Lorenzo. Tenía aproximadamente 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho, por lo que no estaba simplemente metido debajo del suéter de alguien mientras corría hacia la salida. De hecho, la pintura fue robada del oratorio de San Lorenzo en Palermo, Sicilia, y fue cortada de su marco una noche de 1969, para nunca más volver a ser vista. Hubo un rumor que volvió a surgir brevemente cuando cambió de manos entre la mafia siciliana varias veces en las décadas siguientes, pero las investigaciones nunca encontraron el original. En 2015, se encargó una réplica que cuelga en el altar del oratorio. Número 8. El trofeo de la Copa del Mundo. Jules Rimet. La historia del robo del trofeo de la Copa del Mundo tiene todos los elementos de una farsa francesa, y seguramente, dada la corta duración de la desaparición, no sería negligente considerar que tal vez se trató de un truco publicitario o incluso de una tontería. Broma, ¿verdad? En 1966, Inglaterra organizaba la Copa Mundial de la FIFA. Antes del evento en sí, hubo todo tipo de emocionantes eventos publicitarios en la preparación del torneo. Ya sabes, todas las charlas y apretones de manos habituales de la realeza. Y de todos modos, el famoso trofeo de la Copa del Mundo Jules Rimet fue recibido por la Asociación de Fútbol durante este periodo. Como parte de todo este circo promocional, en marzo se exhibió con las estrictas instrucciones de que debía mantenerse bajo vigilancia en todo momento. Pero de alguna manera, durante el circuito de guardias del espacio de exhibición un domingo, un bribón logró burlar la seguridad y forzar la apertura de la vitrina, llevándose el trofeo antes de que nadie se diera cuenta. Por supuesto, trajeron a Scotland Yard para investigar y todo el largo brazo de la ley comenzó a flexionarse. Al día siguiente del robo, se recibió una demanda de rescate y la policía intervino para organizar una operación encubierta. Luego siguieron muchas tonterías y subterfugios dignos de una película de Mr. Bean, que resultaron en la eventual detención y arresto de un ladrón local. El trofeo, sin embargo, permaneció sin ser encontrado durante varios días más, hasta que fue desenterrado por un perro llamado Pickles. En serio, esta es la historia real del robo. Número 7.
Joyas de la corona sueca, en un robo literal a la luz del día. Un par de ladrones descarados llevaron a cabo un gran atraco con una escapada al estilo Hollywood cuando robaron las joyas de la corona sueca. Las joyas se exhibían en la Catedral de Estranganas en una vitrina cerrada con llave. Y, francamente, ¿es realmente una vitrina cerrada con llave el lugar apropiado para guardar 2 coronas de oro, un orbe enjollado que valía 69 millones? Solo estoy preguntando. Sin embargo, no fue exactamente el atraco del siglo. Las débiles medidas de seguridad fueron fácilmente burladas por los 2 ladrones, que aparentemente abrieron la caja, agarraron los objetos dorados y luego salieron corriendo por la puerta. Luego montaron en bicicleta hasta una lancha rápida que los esperaba desde donde escaparon. Fueron perseguidos por la policía en un helicóptero mientras escapaban a través de la vasta red de vías fluviales cercanas. Finalmente, un hombre fue detenido y condenado porque se encontró su ADN en las joyas. Al parecer, este robo de joyas ni siquiera fue el primero que se llevó a cabo de manera similar en esta misma zona de Suecia en los últimos años. Otro robo muy similar tuvo lugar en 2013-1. Pensaría que al menos ya habrían mejorado sus gabinetes, aunque seguramente número 6, sarcófago de Menkaure. ¿Cómo se pierde exactamente un sarcófago? Te preguntarás. Bueno, para referencia futura, aparentemente la mejor manera de perder un enorme trozo de piedra es ponerlo en un barco y luego enviarlo al mar. La parte más loca de esta historia no es tanto cómo se perdió el sarcófago de Menkaure, sino cómo se encontró. Las cosas que los llamados exploradores explosivos han hecho en nombre del descubrimiento realmente dejan mucho que desear. Allá por la década de 1830, un oficial militar inglés bastante famoso pasó sus días haciendo volar monumentos antiguos, todo para descubrir qué artefactos podrían esconderse en su interior. Así fue como llegó a manos de Howard Wise, un extraordinario fanático de la pólvora y destructor de patrimonio. La tercera pirámide de Giza fue la tumba del faraón egipcio Menkaure. Este fue su lugar de descanso final hasta la llegada de Bes y sus explosivos. La destrucción se produjo a través de la pirámide y el botín se extrajo. Se cargó en una goleta llamada Beatriz y luego se envió de regreso a Europa. Pero Beatriz nunca llegó y el paradero de sus restos, y por lo tanto su antiguo contenido, aún se desconoce hasta el día de hoy. Número 5. Bibliotecas perdidas de los zares de Moscú. Existe una historia, o tal vez sería más apropiado llamarla leyenda, de que la Biblioteca de los Zares de Moscú contenía una enorme colección de textos griegos antiguos, textos irreemplazables e históricamente importantes que se remontaban a la antigüedad. Se creía que la colección había sido una de las bibliotecas más grandes del mundo, y en el siglo XVI albergaba algunos de los escritos más importantes de toda la historia, en muchos idiomas. Entonces, ¿qué pasó exactamente con eso? Bueno, parece que la pérdida de la biblioteca más grande del mundo bien pudo haber sido obra de Iván el Terrible, el zar de Rusia de 1547 a 1584. Es conocido por su temible reputación y sus arrebatos de locura. Su gobierno de Rusia era esencialmente de donde vendría el poder absoluto de los futuros zares. Es responsable del primer culto a la personalidad en la política rusa y probablemente no ha cambiado la faz de Rusia hasta tal punto que su legado todavía sea visible en su liderazgo hoy. Entonces, era una fuerza bastante poderosa, razón por la cual, cuando la leyenda de la llamada Biblioteca Dorada concluye con su desaparición durante su época como zar, pudimos creer que un hombre con esta cantidad de poder y creencia en su propia importancia podría en realidad esconder una biblioteca entera del resto del mundo. Así es como va la historia, de todos modos. ¿Tiene alguna otra sugerencia? ¿Cómo se esconde una biblioteca y se mantiene oculta durante siglos? Número 4. Poemas perdidos de la poeta griega Safo. Muy pocos textos de la antigüedad han llegado realmente al mundo moderno. Ya en el siglo VII a.C., la poeta Safo era muy venerada como una de las más grandes poetas líricas griegas antiguas, pero tenemos muy pocos ejemplos de su trabajo. Sin embargo,
En los últimos años, se han producido algunos descubrimientos que han dinamizado los archivos de Safo y han puesto a la gente poética hasta las narices. En un giro inesperado, un papiólogo con el improbable nombre Dirk Abing, de la Universidad de Oxford, ha revelado 2 textos. Estos textos son fragmentos de material nunca antes visto de la legendaria Safo. Así que parece que incluso cuando se cree que las cosas estuvieron perdidas durante literalmente miles de años, todavía existe la posibilidad de que aparezcan. Así que todavía hay esperanza para tus calcetines perdidos. Número 3. El Leonardo perdido. Algunos tesoros han cautivado la imaginación durante generaciones. Una de ellas es el cuadro perdido de Leonardo da Vinci, conocido como la Batalla de Anghieri, que se cree que pintó en 1505. Muchas de sus obras preparatorias todavía existen, y hay muchos expertos que creen que la pintura en sí puede estar oculta debajo de un fresco posterior en el Palazzo Vecchio de Florencia. Entonces, ¿cómo es posible que el mundo de la historia del arte se obsesionara tanto con una pintura de la que nadie en la memoria viva ha visto alguna evidencia? Bueno, como todo buen misterio, existen algunas pistas convincentes sobre su existencia. Artistas distantes de aproximadamente la misma época que Da Vinci hicieron dibujos de una pintura con este título. Los bocetos y el trabajo de preparación realizado por el propio artista, más una fuerte dosis de rumores y especulaciones, han hecho que la búsqueda de la obra perdida continúe hasta el día de hoy. Pero cada vez que una búsqueda parece acercarse, algo frustra el progreso. Quizás algunas cosas estén destinadas a seguir siendo un misterio. Número 2. Robo en el Museo Isabella Stewart Gardner. Allá por 1992, ladrones disfrazados de policías irrumpieron en el Museo Isabella Stewart Gardner, en Boston, Massachusetts, y robaron nada menos que 13 obras de arte con un valor estimado de 500 millones. Hasta el día de hoy, el caso sigue sin estar resuelto y nunca ha habido arrestos. Todavía hay una recompensa activa de 10 millones por cualquier información que conduzca a la recuperación de las obras de arte robadas. Entre las pinturas robadas se encontraban obras de Vermeer, Rembrandt, Degas y Manet. Aunque ha habido una investigación en curso del FBI, en realidad se sabe muy poco sobre lo sucedido. Casi no hay evidencia física, pero la información que se ha obtenido a través de los interrogatorios ha llevado a que la investigación se centre principalmente en la mafia de Boston como posible autor. Número 1. Un hombre de Pekín otra vez con los artefactos antiguos perdidos. Esta vez parece que puede ser un descuido lo que ha provocado el extravío de un fósil de valor incalculable de un homínido conocido como hombre de Pekín. El fósil de este Homo erectus fue desenterrado originalmente en una cueva cerca de Beijing en 1923. Formó parte del rastreo de la humanidad a través de la masa continental que ahora se conoce como China. Y es que se extravió en 1941 y nadie ha podido recordar dónde lo pusieron desde entonces. Se especula que fue sacado de China y colocado en un barco para ser transportado, pero aparentemente se perdió en el mar. Pero luego hay una explicación igualmente probable que afirma que el fósil perdido se encuentra ahora debajo de un estacionamiento en algún lugar de China. Ninguna de estas ubicaciones potenciales es ideal para cualquiera que planee estudiar el fósil. Pero ahí lo tienes. No puedes ganarlas todas. A veces es realmente sorprendente lo descuidadas que pueden ser las personas. Es de esperar que de vez en cuando se pierdan las llaves o la chaqueta. Pero perder tanta obra de arte o incluso una biblioteca entera requiere una negligencia del siguiente nivel. Gracias por vernos. Hasta la próxima.